Buenas noches, doy la más cordial bienvenida a quienes nos hacen el honor de acompañarnos en nuestra casa sede y a quienes nos siguen en medios electrónicos. En esta ocasión, para llevar esta solemne sesión académica en la que tendremos la presentación de la conferencia a cargo del capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco AC, que será impartida por el médico pasante en Servicio Social Luis Fernando Cervantes Toscano, conferencista. Contamos en esta solemne sesión académica con la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta de esta benemérita institución y asesora del capítulo juvenil. Contamos también con el médico pasante en Servicio Social Luis Fernando Cervantes Toscano, aspirante al capítulo juvenil y quien impartirá la conferencia Hiperplasia prostática benigna, lo que todo hombre debería saber. Y el de la voz, licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, secretario técnico del capítulo juvenil. Me complace presentar al médico y sus grandes logros académicos. Es médico pasante en Servicio Social en el área de dirección de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde realiza labores tanto administrativas como de docencia. Es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, expresidente del Club de Urgencias y Protección Civil de la Universidad Autónoma de Guadalajara en el 2019, secretario de Actas y Firmas del Club Concurso Académico Médico CAM, correspondiente a la Universidad Autónoma de Guadalajara del 2019 al 2021. Entre el 2018 y 2021 participó en diversos proyectos de investigación dentro de los departamentos de farmacología, patología, neurología y traumatología, ortopedia y rehabilitación física, todos pertenecientes a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Además, cuenta con varios reconocimientos por su desempeño académico asistencial. Nota de mérito otorgada por el Servicio de Medicina Interna. También destacó con el reconocimiento como el primer médico interno de pregrado en presentar una ponencia en una sesión general del Hospital General de Zona 14 con el tema de litiasis renoureteral, entregado el 2 de junio del 2022, y obtuvo el tercer lugar en el promedio de la generación del internado médico del mismo hospital en el ciclo 2021-2022. Con gusto, cedo la palabra a nuestro conferencista, el médico pasante en Servicio Social, Luis Fernando Cervantes Toscano, para que nos presente el tema Hiperplasia prostática benigna, lo que todo hombre debería saber. Solicito a nuestra coordinadora, a nuestra asesora, pasar a las sillas para ver la presentación. Primero que nada, me gustaría agradecer la invitación y decirles que es un gusto volver a estar aquí después de tanto tiempo. Muchas gracias. Hoy vamos a tratar un tema que, si bien es un tema de enfoque clínico, en esta ocasión lo vamos a enfocar a lo que todo hombre debería saber, como bien lo dice el tema. Es un tema de urología. La urología como tal es la especialidad médica que se encarga de tratar los trastornos de vías urinarias, pero también de las enfermedades propias del hombre. Vamos a hablar primeramente de lo que es la próstata. La próstata es una glándula, es un órgano que se encuentra en el aparato reproductor masculino. Para enfoque de esta presentación debemos de saber que tiene el tamaño de una nuez y rodea la uretra prostática. Es importante tomar en cuenta esto debido a que, si bien la hiperplasia prostática benigna no constituye un peligro para la salud como tal, sí influye bastante en la calidad de vida, y eso lo vamos a ver con síntomas urinarios. Y bueno, como tal, las medidas normales de una próstata son 3 centímetros de largo, 4 de ancho, 2 de profundidad y un peso de 20 gramos. De 20 a 25 gramos es lo que se considera normal, y esto también es importante porque la próstata llega a crecer a un grado tal en donde se necesita tratamiento quirúrgico, y aparte tenemos que considerar la técnica de tratamiento quirúrgico. Para grandes rasgos de importancia clínica, tenemos que comprender que tenemos 3 partes, de las cuales 2 son de relevancia para diferenciar enfermedades y una es la que nos va a dar la alteración en este caso. Tenemos la zona central, la zona transicional y la zona periférica. En este caso, la zona que se va a ver afectada es la zona transicional, ya que la zona periférica nos da otra enfermedad, o ahí es donde se genera otra enfermedad que es de mayor impacto, que es el cáncer de próstata. Sin embargo, como tal, aquí tenemos que diferenciar uno del otro. Ahorita lo vamos a abordar un poquito más adelante. Y aquí podemos ver como tal las zonas.
La zona transicional, como podemos ver, es aquella que va a rodear a la uretra prostática. Y hablando precisamente de esta, tenemos que la uretra, en el caso del hombre, va a estar constituido por 4 porciones. La uretra intramuscular, que va a estar básicamente donde termina la vejiga y donde inicia como tal el tracto de la uretra. La uretra prostática, que como ya se los mencioné, es la que va a estar rodeada por la glándula prostática. La porción intermedia, que es esta parte que vemos aquí, y la uretra esponjosa o cavernosa, que es la que se encuentra donde está el pene, la parte de los cuerpos cavernosos. A diferencia de la mujer, la uretra, mide aproximadamente 5 centímetros debido a su tracto genital. Sin embargo, en el hombre no tiene una longitud específica. ¿Por qué? Porque más allá de la anatomía, dependiendo de la longitud de este órgano, es el tamaño que va a tener. Y bueno, vamos a definir la hiperplasia prostática benigna, HPV, a partir de esta diapositiva. Y bueno, es considerada como una enfermedad progresiva con un origen hormonal, aunque su etiología como tal no está bien establecida. Pero aquí lo interesante es que el papel de la dihidrotestosterona, que es la forma activa de la testosterona, que es procesada por una enzima que se llama 5-alfa reductasa tipo 2, es la responsable. ¿Por qué? Porque esta va a ser la que nos va a generar el mayor crecimiento de la próstata. Y bueno, más allá de esto, es un grupo de síntomas que se van a asociar. Los síntomas van a ser precisamente del tracto urinario, más que nada. Y generalmente es del tracto urinario inferior, aunque puede tener repercusiones en las vías superiores. Ahorita se los vamos a mencionar también. Y bueno, como tal, hiperplasia a grandes rasgos es un agrandamiento de la glándula. Es decir, la próstata, más allá de tener las dimensiones que ya mencionamos, más allá de pesar los 20 gramos, de 20 a 25 gramos que mencionamos, esta va a crecer mucho más y va a generar molestias en el vaciado de la orina. ¿Cómo es esto? El paciente de urología o el paciente que muchas veces va a llegar a urgencias, va a llegar precisamente por eso, por síntomas urinarios. Y créanme que es muchísimo la cantidad de pacientes que llegan, porque una persona que no puede orinar sufre y sufre bastante y corre al urólogo. Y bueno, aquí tenemos una imagen que nos representaría todo lo que he mencionado de lo que sería una próstata normal, una próstata pequeña, con una luz de la uretra adecuada, donde puede pasar la orina perfectamente, y una próstata completamente agrandada, en donde por el mismo tamaño se va a ir comprimiendo este tracto urinario. Y si se comprime, pues la orina que está aquí se le va a imposibilitar salir y eso nos va a generar los problemas. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, obviamente este trastorno es en hombres, pero se piensa que es más frecuente en hombres tanto de raza afroamericana como de habla hispana. Y esto va a incrementar dependiendo de la edad. Es decir, entre más edad tiene el hombre, es más frecuente que presente esta enfermedad. Y como la esperanza de vida en México y en el mundo ha ido incrementando, se prevé que la incidencia de esta enfermedad vaya también en aumento. 50% de los pacientes que tienen este trastorno van a tener 60 años y el 90% de estos pacientes están en un promedio de 85 años. Es decir, conforme avanza la edad, es exponencial que se presente esta enfermedad. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Tenemos factores modificables y no modificables como en distintas enfermedades. Dentro de las modificables son las más lógicas, son en donde muchas veces, aunque sean las más simples, y digo simples, no sencillas, es donde nos cuesta más trabajo hacer entender a los pacientes y sobre todo a cualquiera de nosotros. También no estamos exentos los médicos. En alguna parte de nuestra vida vamos a estar expuestos, todos los hombres, a presentar esto. La obesidad y sobre todo de predominio abdominal, que es la que se presenta en hombres, y la alimentación. Aquellas personas o aquellos hombres que consumen más carnes rojas o productos de origen animal, productos procesados, tienen mayor riesgo de presentarla. Y bueno, aquí tenemos una imagen que representa todo eso. Entonces, si desde jóvenes nos cuidamos para evitar tener estos padecimientos con la alimentación, con ejercicio, ya es una ventaja. Y bueno, la etiología, como se los comento, no está clara. Sin embargo, el incremento de los andrógenos, es decir, de las hormonas masculinas,
a través de su forma activa, o la dihidrotestosterona, es la teoría más aceptada. ¿Cómo saber si estamos más predispuestos a esto? La dihidrotestosterona es la forma activa, más o menos el 10% de toda la testosterona que se produce al día se convierte en esta forma activa, y es la misma que a los hombres nos hace tener barba y aparte tener alopecia, es decir, que se nos caiga el pelo. Todas aquellas personas, todos aquellos hombres que tengan estas características tienen mayor riesgo de padecerlo. Y bueno, esto a su vez genera un decremento en la apoptosis celular, que es la muerte celular programada o la muerte celular normal. Sin embargo, no se ven datos de displasia que nos vayan a generar algún proceso neoplásico cancerígeno, ya que no van de la mano, tanto la hiperplasia como el cáncer prostático. Y bueno, dentro de la fisiopatología, ¿qué es esto? Es la forma en cómo se lleva a cabo el proceso de la enfermedad. Tenemos dos componentes a grandes rasgos: el componente estático o glandular, que va a depender completamente de las hormonas al ser una glándula, y va a causar un desequilibrio en la proliferación celular y con su apoptosis, es decir, la muerte celular. Es decir, no va a haber la muerte celular que debería, pero sí va a haber un incremento celular significativo. Y esto va a generar, consecuentemente, si tenemos más células, aunque sean normales, mayor tamaño de la glándula. Y por el otro lado tenemos el componente dinámico o el estromal, que no es más que músculo liso. Aquí tenemos una imagen histológica de cómo se vería el estroma o el músculo liso, y esto tiene importancia relevante debido a que tenemos fármacos que evitan que esto siga proliferando. Y bueno, aquí va a ser principalmente acción de la noradrenalina sobre los receptores alfa-1 adrenérgicos, aumentando la presión uretral prostática. Es decir, si tenemos un músculo que presiona, que hace fuerza sobre la uretra, lógicamente eso va a disminuir la luz donde se va a drenar la orina. Y bueno, para esto tenemos varias fases. Tenemos la fase del crecimiento prostático hacia la zona transicional, que es la más cercana a la uretra, lo que va a ocasionar una obstrucción y una dificultad en el vaciamiento vesical, que es la vejiga. Para llegar a esto van a pasar las 3 etapas, que uno es la fase de compensación, que es el aumento de la presión uretral, es decir, la uretra va a estar más presionada, va a haber una hipertrofia del detrusor, que es esta parte, la parte más inferior de la vejiga. Esto nos va a dificultar el vaciamiento de la misma, y va a haber presiones vesicales elevadas. Aquí el paciente generalmente no va a tener síntomas, o sus síntomas va a ser muy mínimos en realidad. Sin embargo, esto al final lo va a decir el paciente si se da tratamiento o no. Ahorita les voy a decir cómo. La fase clínica o de síntomas obstructivos, aquí es cuando llega el paciente generalmente, y aquí es por elongación de las fibras musculares. De tanta fuerza que se ejercieron, aquí se elongan y se pierde la capacidad contráctil. Y ahí es donde el paciente va a referir: es que, doctor, tengo que pujar para poder orinar. ¿Sí? Y eso es lo que muchas veces los lleva a la consulta. Va a disminuir el chorro de la orina, y bueno, también la fuerza, por lo mismo tiene que pujar. Incluso puede haber un chorro en bifurcación, que también lo refieren bastante, aunque no lo refiere tanto la bibliografía, pero sí llegan los pacientes a decir: ¿sabe qué, doctor? Es que el chorro se me hace en 2 o en 3. ¿Sí? Y esos son síntomas de que hay una presión en la uretra. Es como si taparan una manguerita con un dedo. Y bueno, alargamiento del vaciado de la vejiga, el paciente se tarda más orinando, aunque va generalmente más veces a orinar. Y bueno, hay un residuo posmiccional, que también lo refiere el paciente, que desde mi punto de vista para el tema, que es lo que todo hombre debería de saber, cuáles son los síntomas que uno puede sugerir para tener esta enfermedad. Bueno, voy más veces a orinar, me tardo más orinando. Y bueno, el residuo posmiccional es: ¿sabe qué, doctor? Después de un tiempo me doy cuenta de que la ropa interior la dejo manchada de orina. ¿Sí? Y también es muy relevante, y es algo que los pacientes de verdad les preocupa, y hay que darles tratamiento para eso. Bueno, la fase de descompensación, aquí se produce un vencimiento del detrusor vesical. Aquí ya básicamente es, bueno, ya no tiene ninguna fuerza, y se incrementan los síntomas. Puede haber una obstrucción urinaria, y ahí ya es donde el paciente llega a urgencias, y créanme, llegan mucho, y casualmente llegan generalmente en la noche. A mí durante la rotación en urología sí me tocó bastante tratar este tipo de retención aguda de orina. Y bueno, puede haber dilatación bilateral con un deterioro de la función renal. Aquí ya son síntomas graves. Aquí el paciente ya necesita un tratamiento quirúrgico especializado.
el ureter se va a dilatar y consecuentemente es ascendente. El riñón puede deteriorarse puede deteriorar su función y puede llegar a una enfermedad renal, a una falla renal más que nada. Recordemos que hay 3 tipos de fallas: la prerenal, la renal y la posrenal. En este caso, al ser obstructivo y ser después del riñón, es posrenal, y en este caso sí tiene un buen pronóstico, aunque debemos de dar un tratamiento oportuno. Bueno, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? El diagnóstico es totalmente clínico desde un inicio. ¿Por qué? Porque si nosotros entrevistamos bien al paciente, con eso podemos llegar al diagnóstico. Y es importante aquí porque me hicieron bastante énfasis mis adscritos y mis residentes de urología, de que muchas veces ni siquiera tenemos que hacer gastar al paciente. Basta simplemente con hacer un buen interrogatorio médico y hacer una buena anamnesis. El motivo de la consulta generalmente es pujo miccional, es decir, estoy pujando para orinar, la disminución del calibre y la fuerza del chorro urinario, que ya se los mencioné, y la intermitencia. ¿Qué es esto? Orino, luego dejo de orinar un ratito y luego vuelvo a orinar, y todo en el mismo periodo de orina. Y bueno, la nicturia. También es importante mencionarlo. El paciente generalmente se refiere que se levanta muchas veces en la noche a orinar, porque no puede. También eso es parte del tratamiento que ahorita se lo voy a mencionar de forma conductual. Bueno, también se pueden presentar otros síntomas que se llaman irritativos. Y bueno, aquí los tenemos. Los síntomas obstructivos o de llenado es la dificultad para iniciar la orina, o bueno, la disminución del calibre, la micción intermitente y prolongada, y la retención de orina, incontinencia por rebosamiento. Esto, la incontinencia, es lo que les menciono, que el paciente dice: dejo la ropa interior manchada de orina, ¿sí? Y entonces empieza a oler y empieza eso y afecta su calidad de vida bastante. Los síntomas posmiccionales, la sensación de vaciado incompleto. El paciente orina, pero dice: ¿sabes qué? Es que yo siento que no he terminado de orinar. Ya no puedo orinar, pero yo tengo deseo todavía de orinar. Y bueno, el goteo posmiccional. Y los síntomas irritativos, la urgencia miccional. El paciente no tolera, o sea, necesita un baño ya, ¿sí? O si no, se va a hacer ahí en el pantalón. La nicturia, la polaquiuria diurna, que es incremento de la frecuencia y la cantidad de orina. Y el dolor suprapúbico también se puede presentar, dolor en la parte inferior del abdomen. Incontinencia por urgencia de micción. Y bueno, el diagnóstico, aquí es importante. Todo paciente que llega a la consulta de urología, sobre todo pacientes en edad avanzada, mayores de 45, 50 años, se les debe de hacer tacto rectal. Esto continúa siendo lo principal. Aquellos que nos digan: es que tenemos el antígeno prostático específico y es que lo demás, nada suple el tacto rectal. Y es importante, a mí pues en realidad me da gusto que ya cuando llegan los pacientes ya de nuevas generaciones a la consulta, ya ellos ya aceptan que se les haga esto. Todavía hay algunos pacientes que se niegan a esto, pero hablando con ellos generalmente también se puede llegar a un acuerdo de que se permitan explorar, todo es por su bien. Y bueno, aquí lo importante de hacer el tacto rectal es descartar algún proceso de obstrucción por cáncer. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Como les comenté en un principio, en la zona periférica es donde generalmente se da el cáncer. Si sentimos alguna nodulación o algo anormal, hay que hacer estudios aparte, que no es el tema de la plática, pero sí es importante diferenciar. ¿Por qué? Porque generalmente no se dan de la mano la hiperplasia prostática y el cáncer. Y bueno, vamos a ver qué es lo que necesitamos evaluar. En el tacto evaluamos forma, tamaño, simetría, textura y consistencia. Es un examen muy simple, muy sencillo y que muchas veces le salva la vida a los pacientes, ya que se llega a un diagnóstico temprano. La exploración genital también es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos alteración al orinar. Pues posiblemente es esto, pero muchas veces ni siquiera es eso, y sí me ha tocado ver que tienen alguna anormalidad. Desde alguna anormalidad en el pene cualquiera hasta alguna estenosis en el meato uretral, que es el orificio final de la uretra, del pene, y hasta en la uretra o en el prepucio. Entonces hay que hacer una exploración completa, ¿sí? Y bueno, la mejor herramienta para valorar son una que se llama Escala Internacional de Síntomas Prostáticos.
esta es la que nos va a dar el diagnóstico y la pauta para el tratamiento en específico. ¿Por qué? Porque la clínica es lo más importante. Más allá del tamaño de la próstata, puede haber pacientes que tengan un incremento mínimo de la próstata y tengan síntomas muy marcados. Y puede haber pacientes con una próstata gigante y que digan, no, pues yo ni siento nada. ¿Sí? ¿Cuál es esta? Y bueno, aquí me gustaría que los hombres que están aquí hiciéramos el ejercicio. Básicamente le damos estas preguntas, se le puede dar por escrito, se les puede hacer a los pacientes y son preguntas dadas para ellos, para que ellos las respondan. Y es una puntuación que va desde 0 a 5, con una valoración mínima de 0 y máxima de 35. Aquí las preguntas son, durante el mes pasado, ¿con qué frecuencia ha tenido la sensación de que la vejiga no se vacía completamente después de terminar de orinar? Y aquí vemos nunca, menos de 1 en 5 veces, menos de la mitad del tiempo, alrededor de la mitad del tiempo, más de la mitad del tiempo, casi siempre. ¿Sí? Entre más puntuación es más marcada los síntomas que tiene. La segunda pregunta es, durante el mes pasado, ¿con qué frecuencia ha tenido que volver a orinar en menos de 2 horas después de haber terminado de orinar? Igual, del 0 al 5, y cada quien vaya sacando su suma. Durante el mes pasado, ¿con qué frecuencia se dio cuenta de que había parado de orinar varias veces cuando orinaba? Igual, del 0 al 5. Y durante el mes pasado, ¿con qué frecuencia ha encontrado difícil el proponer el deseo de orinar? Y durante el mes pasado, ¿con qué frecuencia ha tenido el chorro urinario débil? Durante el mes pasado, ¿con qué frecuencia ha tenido que pujar, que es importante, o hacer un esfuerzo para comenzar a orinar? Y la última, durante el mes pasado, generalmente, ¿cuántas veces se ha levantado durante la noche para orinar? O sea, aquí es ninguna, 1 vez por noche, 2 veces por noche, 3 veces por noche, 4 veces por noche, 5 veces o más por noche. Aquí es importante, dependiendo de lo que el paciente nos diga, 0 a 7 es leve, 8 a 19 es moderado y 20 a 35 es severa. Aquí, dependiendo de la escala que haya sacado el paciente, 0 a 7 podemos tener un tratamiento totalmente conservador, de 8 a 19 un tratamiento donde podemos iniciar fármacos y 20 a 35 ya sería un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, esto más allá del tratamiento quirúrgico, lo principal es esta pregunta, el índice de impacto de la hiperplasia en la calidad de vida del paciente. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta si amerita o no tratamiento quirúrgico. Porque lo que les mencioné, puede haber una próstata muy pequeña con síntomas muy marcados, una próstata muy grande y sin síntomas. ¿Sí? Si usted tuviera que estar toda la vida orinando de esta forma, lo que hace hasta ahora, ¿cómo se sentiría? Ahí el paciente nos va a decir si se siente encantado, complacido, más bien satisfecho, más o menos, más bien insatisfecho, descontento o terrible. ¿Sí? Si aquí el paciente nos dice, ¿sabes qué? Pues yo más me siento complacido, ¿sí? Podemos darle un enfoque conductual, un enfoque si acaso farmacológico, y si él se siente más o menos, pues podemos proponerle dependiendo de la escala de signos y síntomas. Y si se siente terrible, pues ya ahí hay que hablar del paciente, no todo es cirugía, es decir, si son síntomas leves, pero el paciente dice, ¿sabes qué? Yo me quiero operar. Pues mira, hay que ver cómo te funciona el tratamiento tanto conductual como farmacológico, y pues a partir de ahí tienes que ser paciente, el tratamiento tarda aproximadamente entre 4 y 6 meses en dar efecto y todo esto, ¿sí? Si el paciente dice, no aguanto, pues sí, hay que operarlo. Y bueno, ¿qué estudios de laboratorio? El examen general de orina es importante porque la orina retenida es un caldo de cultivo, ¿sí? Y aquí, como les comento, hay una deficiencia al vaciar la orina y esto nos va a generar infecciones del tracto urinario. Si el paciente llega por infecciones muy recurrentes, es importante ver cuál es la causa. La química sanguínea, en aquellos pacientes que sospechemos de que pueden tener alguna falla posrenal o alguna otra alteración, podemos pedirla sobre todo para ver la función, o la creatinina para ver la tasa de filtrado glomerular. Y el antígeno prostático específico se puede solicitar, sin embargo, este es como una valoración complementaria, ya que en la hiperplasia prostática no hace ningún papel fundamental en el diagnóstico. Sin embargo, este estudio como tal es bueno, sí es bueno, pero
puede mentir en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque el antígeno prostático específico se eleva no solamente en procesos neoplásicos, se puede elevar por cualquier situación. Se puede elevar desde una prostatitis, desde la actividad sexual, desde la autoestimulación, incluso por andar en bicicleta, ¿sí? Entonces todo eso nos puede generar un incremento y sería un falso diagnóstico, pero sí es importante valorarlo. Y bueno, tenemos la uroflujometría. Son estudios un poquito más avanzados que sí se pueden hacer un estudio de un hospital de segundo nivel. Sin embargo, no son tan frecuentes que se soliciten, pero sí son de utilidad. Aquí lo importante recordar es que un balón anormal es cuando tenemos un flujo menor de 15 mililitros por segundo para un volumen de orina mayor a 150 mililitros. Y aquí el ultrasonido abdominal sí es una técnica más utilizada, en donde pues es un estudio económico, simple, que se puede realizar en cualquier hospital, en donde se mide, bueno, los radiólogos utilizan sus técnicas para medir la orina residual y aparte permiten valorar la próstata como tal. Y bueno, descartar algunas otras patologías como litos vesicales, divertículos y tumores. Aunque los litos vesicales, aunque sí se pueden diagnosticar, muchas veces no se detectan en el ultrasonido. Aquí pues es importante verlo. Muchas veces también los litos pueden generar obstrucciones. A mí en una ocasión sí me tocó que entramos a operar una próstata y sí había litos y la tuvimos que convertir a suprapúbica porque eran muy grandes y eran muchos, parecían un puñito de canicas. Y bueno, el tratamiento. Aquí nos vamos a regir completamente por el índice por el índice de signos y síntomas. Cuando es de 0 a 7, es decir, menor a 8, la sintomatología es leve y la calidad de vida es buena. ¿Sí? El paciente nos dijo, yo me siento pues bien, así orinando, no pasa nada, no necesito que metan cuchillos, como dicen, ¿no? Entonces aquí los cambios, tanto de dieta y conductuales, sí benefician. Y bueno, lo que decía hace un momento de la nicturia, eso también se puede solucionar con otra medida conductual, que es disminuir la ingesta de líquidos o cesarla después de las 18 horas para que no haya pues ganas de orinar ya durante la noche. Y eso sí es importante, tenemos que mantener una vigilancia con la evaluación de la misma escala de signos y síntomas y un ultrasonido abdominal y prostático cada 6 meses, que es generalmente lo que se le da la cita en los hospitales a los pacientes. Aquí es importante, artículos mencionan recientes que los licopenos, que son compuestos que se encuentran generalmente en los tomates y en ese tipo de verduras, ayudan a disminuir el tamaño de la próstata y a mejorar la calidad de vida. Bueno, cuando los síntomas nos dan una escala de 8 a 19, ahí se puede iniciar tratamiento farmacológico. ¿Cómo son estos? Bueno, los bloqueadores alfa-1, como la tamsulosina, la doxazosina, la siderodosina, aunque yo me atrevo a decir que el único que hemos utilizado hasta el momento es la tamsulosina. Bueno, estos van a impedir que la próstata se siga más bien que el músculo liso siga como presionando. Es un alfa bloqueador, lo que hace que el músculo liso se relaje y eso nos ayuda a que la orina fluya un poquito mejor. Sin embargo, tardan de 1 a 3 meses en conseguir su máxima eficacia, es lo que les comentaba. Hay que decirle al paciente que tenga un poquito de paciencia, que tarde un poquito de tiempo, porque todo eso es importante mencionárselos al paciente. La relación médico-paciente es muy importante. Sin embargo, si pasaron 3 meses y no hay mejoría, mejor deben retirarse, porque si no tenemos un logro en cuanto al cuadro clínico, sí vamos a tener un riesgo de que se presenten efectos adversos que hasta el final se va a poner para un mejor orden. Y bueno, debe evaluarse la evolución de signos y síntomas y bueno, valorar los efectos adversos ya después de haber iniciado el tratamiento también. Y bueno, la dosis de bloqueadores alfa-1, fácil, tamsulosina, es 0.4 miligramos al día. Esa su presentación es una tableta por día, simple. Entonces el paciente se toma su tableta y con eso ya está contribuyendo a su enfermedad. Además, tenemos otro grupo de fármacos en donde recuerdan que la próstata más o menos pesa 20 gramos. Cuando es más de 40 gramos es recomendable combinar terapia con inhibidores de la 5-alfa reductasa, que es esta enzima que nos va a ayudar a convertir a forma activa de la testosterona, como el finasteride, dutasteride. Y bueno, estos van a reducir el tamaño de la próstata en un 20%, van a comenzar a hacer su efecto en 4 meses, pero va a tardar hasta 6 meses para lograr esto.
Es importante también comentárselo. Y bueno, el finasteride es un medicamento que se utiliza también mucho en el segundo nivel del sistema de salud mexicano. Y bueno, también tenemos una presentación que es importante. Tenemos dutasteride y tamsulosina. Utilizar el dutasteride con la tamsulosina muchas veces no lo hay en los hospitales, sin embargo, es también importante porque está en esta presentación. Es 0.5 miligramos. Y si damos con 0.4 miligramos, ya hicimos la terapia combinada tanto de dutasteride con tamsulosina. Y es una tableta cada 24 horas. Entonces también fácil. Si damos esa presentación, es una tableta y ya tenemos el tratamiento doble para el paciente, ¿sí? Los principales efectos adversos de los fármacos, que también hay que mencionárselos al paciente, porque muchas veces llega asustado o llega molesto, de los bloqueadores alfa 1 es la hipotensión, es decir, se le puede bajar la presión, y la eyaculación retrógrada. ¿Qué es la eyaculación retrógrada? Muchas veces cuando orina el paciente le puede salir con un poco de semen. Entonces hay que mencionárselo, es parte del efecto del fármaco. El hecho de que sean efectos adversos no quiere decir que los vaya a presentar, entonces es importante que mencionarles que puede o no puede, ¿sí? Y en caso que pueda, pues ya se le valorará otra alternativa de tratamiento. Y en cuanto a los inhibidores de la 5-alfa reductasa, la impotencia sexual, la reducción del antígeno prostático específico, que más que esta, que también es importante, esta es la que más sería preocupante. Fíjense, ¿por qué impotencia sexual? Porque si inhibimos la forma activa de la testosterona, o sea, la dihidrotestosterona, esta hormona es la que nos genera el libido sexual. Entonces, si la inhibimos, lógicamente va a haber menos deseo y va a haber menos potencia sexual. Sin embargo, la reducción del antígeno prostático es importante porque aquí nos puede dar un falso diagnóstico, pero negativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un antígeno prostático específico bajo, pero en realidad está alto, simplemente que se redujo, ahí ya estamos posiblemente haciendo un diagnóstico fallido de que no hay alguna otra alteración, ¿sale? Y bueno, cuando esta escala nos arroja un índice de más de 20, el tratamiento es quirúrgico, es decir, de 20 a 35. El estándar de oro para resolver el problema, hasta cierto punto, porque pues, puede llegar a haber recidivas, es la resurrección transuretral prostática. ¿Qué es esto? Es básicamente cortar ese tejido prostático que está rodeando la uretra y quitar aquella presión que nos va a hacer sobre la uretra, ¿sí? Cuando es menos de 80 gramos se utiliza esta alternativa y es una adenomectomía prostática si la próstata es más de 80, es decir, aquí ya creció el 300% de su tamaño normal, ¿sí? Esta última se puede hacer por vía suprapúbica, ¿sí? Pero lo ideal o generalmente lo más común es hacer la resección transuretral prostática. ¿Cómo es esto? Puse imágenes porque los videos son muy gráficos. Igual ahorita vamos a pasar una imagen después de esta diapositiva de cómo se hace realmente. Vamos a utilizar este aparato que es un cistoscopio que tiene un resectoscopio. Se va a introducir por el pene por la uretra y vamos a llegar a la próstata. Para esto primero es importante mencionarles ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, este aparato tiene dos válvulas, una válvula de entrada de líquido y una de salida, y aparte tiene una luz y tiene el resectoscopio. Aquí es importante mencionar que para esta cirugía se utiliza agua bidestilada, ¿sí? ¿Por qué? Ahorita les voy a mencionar. Principalmente es porque tenemos un aparato que lo que hace es utilizar energía eléctrica. Entonces, si utilizáramos solución salina que tiene iones de sodio y todo eso, pues no va a conducir adecuadamente, por eso se utiliza la agua bidestilada. Sin embargo, pues esto nos puede llevar a otra complicación que se pudiera decir inmediata después de la cirugía, que es un síndrome post-RTUP que bueno, tiene alteraciones neurológicas, por eso lo vamos a mencionar hasta después del tratamiento. Lo principal ahorita aquí es mencionar, vamos a entrar por la uretra, vamos a hacer cistoscopía, ver cómo está la vejiga. ¿Por qué? Porque muchas veces las alteraciones para orinar ni siquiera son por la próstata. Me ha tocado una sola ocasión en donde sí entramos, vimos la
la vejiga y había trabéculas que son indicativo de vejiga neurogénica. Entonces ahí ni siquiera es la próstata el problema y pues hasta ahí quedó la cirugía. Entonces ahí se da otro tipo de tratamiento, se deriva con el médico con quien se debe derivar. Una vez que hicimos eso, vamos a utilizar el resectoscopio, que es básicamente como un asa o un aro de metal, y vamos a comenzar a cortar todas estas partes de la próstata. Todo aquel tejido que bueno, está presionando a la misma próstata. Y para esto es importante mencionarles que tenemos únicamente 1 hora y media, es decir, 90 minutos para llevar a cabo este procedimiento quirúrgico. Generalmente no se llega a ese tiempo, lo máximo que se utiliza es 1 hora y 15 minutos, 75 minutos, porque después de eso nos puede generar el síndrome post-RTUP. Y ahorita pues ponemos el video. Bueno, aquí tenemos el video en donde entramos con el cistoscopio y aquí va a aparecer, bueno, así está haciendo una exploración como tal de que no haya ninguna alteración, y este es el resectoscopio, el halo metálico que les comentaba, y lo que hace es con energía ir cortando esa parte de la glándula que nos está presionando, utilizando esa energía. Y así se va a ir básicamente por todo alrededor de la glándula, donde el tejido está pues de más. Todos esos vasos que se ven sangrantes, en realidad ahí tiene una ampliación muchísimo más larga. En realidad ya cuando uno ve, el paciente básicamente no sangró nada, y todos esos vasos que están sangrando pues al final se cauterizan con el mismo resectoscopio. Con tiene tanto modalidad para cortar como cauterizar. Entonces ahí, digamos, coagulamos de alguna forma. Es un procedimiento que tiene muy buen pronóstico, es un procedimiento en el cual el paciente tenía un problema muy severo, muy grande, y en muchas ocasiones entra en la mañana, se opera y en la tarde ya está en su casa. ¿Sí? En realidad es una maravilla esta cirugía. Estos procedimientos quirúrgicos son aquellos que incrementaron mi pasión por la urología, y bueno, en realidad el paciente generalmente no tiene complicaciones y se lleva de forma adecuada el procedimiento, sobre todo respetando el tiempo límite que les comenté. Y bueno, después hay otras medidas. Todo ese tejido que se está retirando se colecta y se manda a patología, simplemente para descartar que haya algo anormal ahí, y pues ya, en realidad el paciente sale muy bien y tiene sus consultas posteriores, tiene lógicamente cuidados posoperatorios. Y si gustas, hasta ahí está bien, Alexia. Aquí tenemos el procedimiento, cómo se fue quitando, y aquí tenemos una próstata antes, completamente obstruida el canal de la uretra, y aquí tenemos el resultado. ¿Sí? Entonces es un procedimiento no sencillo, simple, pero que le mejora la calidad de vida muchísimo al paciente, créanmelo. Bueno, el tratamiento también es quirúrgico en aquellos pacientes, más allá, quitando la escala de síntomas prostáticos, en aquellos pacientes que generan complicaciones como la hidronefrosis por obstrucción, la misma insuficiencia renal y la retención urinaria recurrente. Un paciente que llega muchísimas veces al área de urgencias porque tiene una obstrucción urinaria, es importante valorar la próstata. Y llegan mucho, créanme que llegan mucho. Y bueno, aquí lo importante también es resolverles la urgencia, ¿sí? Si el paciente llega con una retención aguda de orina, hay que entrar, sondear con este tipo de sondas que, bueno, tenemos distintos tipos. Puede ser una Nelaton que no tiene globito, puede ser una de 2 vías, o puede ser esta de 3 vías que es más rígida, más grande, que generalmente se utiliza en pacientes con problemas de próstata. Y bueno, no hay bibliografías, también lo consulté con mis escritos de urología, si puede haber hemorragia por descompresión, que es una vez que drenamos esto, la vejiga empieza a sangrar. No hay bibliografía, sin embargo, sí sucedió 2 veces cuando lo hicimos ahí, que el paciente comenzó a sangrar. Entonces, a partir de ahí lo que hicimos fue drenarla por partes, no vaciar la vejiga de forma continua. Drenar un poquito, sellar un poquito la sonda o la bolsa recolectora, y después hacerlo en 2 tiempos para que no tengamos este problema. Prefiero yo que no arriesgarme a este tipo de procedimientos. Aquellos que tienen infecciones de vías urinarias recurrentes o hematuria persistente o recurrente. Muchas veces también llegan los pacientes porque tienen la sonda tapada con sangre, o porque no pueden orinar porque tienen un coágulo gigante de sangre, y ahí hay que hacer un lavado vesical también. Y también sufren bastante, créanme. Muchas veces la sangre sale toda coagulada, parece brea. Y es muy sencillo darnos cuenta cuando es un sangrado de origen vesical o prostático, a cuando viene de vías urinarias superiores,
porque cuando es de forma inferior, generalmente son coágulos amorfos, y cuando viene de arriba son generalmente como filiformes, como de gusanitos, tienen la forma del ureter. Entonces, si vemos coágulos, podemos pensar en hematuria persistente por causa prostática. Y una vez ya que el paciente ya tiene su procedimiento quirúrgico, es importante dejar esta sonda conectada a una solución salina, en este caso sí es salina, y bueno, dejarla por lo menos drenando todo el tejido residual durante un día en observación. Se puede ir a su casa con la sonda y venir al otro día sin ningún problema. Y bueno, el síndrome post-RTUP se da precisamente porque se utilizó agua bidestilada. Una vez que se utiliza el agua bidestilada por gradiente de concentración, entonces empieza a pasar el sodio de las células del paciente hacia el exterior, y bueno, esto se ve en alteraciones neurológicas. Entonces es importante que se quede más o menos 8 horas, que sería de la mañana a la tarde, en observación para ver que no presente esta alteración. Y bueno, también en pacientes que no tuvieron una mejoría con el tratamiento farmacológico, también se puede cambiar a tratamiento quirúrgico. Y bueno, eso sería toda mi parte. Muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Antes de continuar, agradecemos la presencia del maestro Aurelio Martínez Corona, Premio Jalisco 2022, del doctor Renato Figueroa Pardo, ex coordinador de este capítulo juvenil, y de la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, asesora adjunta de este capítulo y secretaria general de la directiva. A continuación, agradecemos la participación del médico pasante en Servicio Social Luis Fernando Cervantes Toscano, y amablemente le solicitamos a nuestro coordinador, el médico veterinario Diego Figueroa, que haga entrega del reconocimiento. Muchas gracias, Rex. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al médico pasante de Servicio Social Luis Fernando Cervantes Toscano por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Hiperplasia Prostática Benigna, lo que todo hombre necesita saber, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objeto fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Démosle un fuerte aplauso a Fernando, por favor. Muchas felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Entre los avisos está que el próximo martes 22 de noviembre no habrá conferencia debido a que estaremos en Barra de Navidad para asistir al foro académico en el marco del 458 aniversario de la expedición México-Filipinas. Sin embargo, el próximo martes 29 los esperamos a las 8 p.m. en este mismo recinto a la presentación del libro Yo soy lo que quiero ser, juguetes teatrales para maternal a varias voces, a cargo del consocio y autor Dr. Dante Medina y presentado por las invitadas Sandra Ruiz Llamas y Varinia del Ángel. Les invitamos al término de esta sesión al convivio que tenemos preparado en el patio, aquí a un ladito en la salita, y solicito a nuestra asesora realice el cierre de esta sesión. Muchas gracias, gracias Diego por alcanzar a llegar. Diego tuvo un contratiempo laboral, pero aquí lo tenemos. Muchas gracias. Fer, muchas felicidades por tu participación, muy interesante, muy útil para todos los varones, algunos aquí presentes, otros a distancia en nuestras redes sociales, que les agradecemos también su presencia, y también pues para las demás personas, para las damas que estamos aquí, creo que es una información muy necesaria, porque además pues con esos síntomas a veces tenemos que acompañar a nuestros familiares, ¿no? Entonces te agradecemos mucho esta participación, y siendo las 8:50, declaro formalmente clausurada esta solemne sesión académica. Buenas noches, muchas gracias.